Señoras, señores, ¿qué tal están? Hoy es el primer programa de este año y lo queremos aprovechar para analizar en profundidad los retos que tiene por delante este Parlamento y, sobre todo, algunos de los proyectos de ley que ya están sobre la mesa y que afectarán a nuestro día a día. Por eso, hoy tenemos con nosotros a Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes, feliz año. Feliz año y feliz Día de Reyes mañana. Efectivamente. Julio López, viceportavoz adjunto del Grupo Socialista. Buenas tardes y feliz año también. Feliz 2013. José María González, portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León. Buenas tardes y feliz 2013. Buenas tardes y que realmente sea feliz para la mayoría. Acabamos de cerrar un año muy intenso y atípico con la aprobación de dos presupuestos. En julio los de 2012, hace unos días los de 2013. ¿Qué balance hacen de este año? Por favor, en un titular o muy brevemente. Pues ha sido un año en donde hemos dado una prioridad absoluta a los temas económicos en las Cortes de Castilla y León, en lo que ha sido el debate. Es lo que nos ha ocupado la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Nunca puede ser un año positivo cuando aumenta el paro y cuando tenemos ya en España más de 5,5 millones de parados y, por tanto, hay que valorar muy negativamente esa cifra. Pero también es verdad que en Castilla y León, con las medidas que se han tomado, pues hemos conseguido que nuestra comunidad siga teniendo unos servicios públicos que están entre los mejores de España, que tengamos una tasa de paro que es 6 puntos inferior a la media española y que a su vez hayamos conseguido 12 cumpliendo nuestros objetivos de déficit público y estando entre las comunidades autónomas menos endeudadas de España. Julio. Bueno, la visión, lógicamente, desde el Grupo Socialista es diferente a la que plantea el portavoz del Partido Popular. 2012 ha sido un año que se ha caracterizado porque el Ejecutivo Autonómico ha tenido como único objetivo el control del déficit y para eso no ha tenido ningún tipo de problema en recortar absolutamente todo. Y el problema es que han sido unos recortes inútiles porque, obviamente, el tema presupuestario está como está. La tasa de paro es verdad que es ligeramente inferior a la media de España, pero no es menos cierto que el número de parados, que es lo que realmente importa, estamos liderando el crecimiento del paro en España y no es menos cierto que la gente no está contenta con los servicios que se prestan y buena parte de ello es que un día sí y otro también, cada vez que tenemos un pleno en las Cortes de Castilla y León tenemos gente manifestándose a la entrada o gente que sube a vernos con camisetas reivindicando no a los recortes. Por tanto, lamentablemente ha sido un año 2012 francamente negativo para la comunidad autónoma. Bueno, pues ha sido un año, el 2012, absolutamente insalubre, insano para la mayoría de la población. Esa población, esas personas que se esconden detrás de una cifra de 230.000 parados, porque no son las cifras, son las personas que hay detrás, esas personas que se esconden detrás de un retraso en las listas de espera cuando tiene que ser atendido en un hospital, esas personas que están detrás de los problemas que tienen para pagar materiales escolares de sus hijos porque no se les pone material escolar por parte del Partido Popular, e insano, insalubre porque el Partido Popular de Castilla y León ha apostado porque los recursos públicos se pongan al servicio de los intereses de la gran banca y no de la población de Castilla y León. El pasado mes de julio, el presidente de la Junta lanzaba a los grupos parlamentarios un pacto para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Teniendo en cuenta la situación actual, ¿qué nos podemos permitir? Pues lo que no nos podemos permitir es poner en riesgo esos servicios públicos, hacer políticas que sean solamente pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos un elemento muy positivo, que es que todos lo reconoceremos, entre otras cosas porque lo reconocen también las instituciones independientes, que Castilla y León es hoy líder en calidad de los servicios públicos. Ese es un paso muy importante, porque no es lo mismo hablar de mantener servicios públicos en comunidades autónomas como la nuestra, que lideramos servicios públicos, que en aquellas comunidades que están a la cola dentro de España en esta calidad. Hoy nosotros tenemos la mejor educación de toda España, según el informe PISA, según la Fundación BBVA. Tenemos la tercera mejor sanidad de toda España, según el informe que hace el CIS, y tenemos los mejores servicios sociales de España y la mejor atención a la dependencia, según los informes que hacen en esta materia los gestores de los centros dentro del conjunto nacional. Y eso es lo que queremos mantener. Para eso hace falta hacer reformas, pero también hace falta dar prioridad a la atención de esos servicios públicos. Y por eso este año 2013, el 80% de los recursos que se tiene por parte de las consejerías se centran en las 3 consejerías sociales, en sanidad, en educación y en la consejería de familia. Hoy el presupuesto de las consejerías en Castilla y León es igual que en el año 2004. La diferencia es que en el año 2004, ese mismo presupuesto, el 80% lo absorbían esas 3 consejerías, perdón, el 68% eran esas 3 consejerías, y hoy, en el año 2013, hemos pasado de 68% al 80%. Quiere eso decir que en época de crisis damos una prioridad absoluta hacia los servicios públicos fundamentales en Castilla y León y hacia la calidad de los mismos.
Bueno, aquí el problema es que normalmente la valoración que se hace desde el Partido Popular siempre es en base a ratios, a estadísticas y no en base a personas. Es fácil decir que se tiene una buena nota en el informe PISA y dar la espalda a hechos contrastados como, por ejemplo, que los ciudadanos ya no tienen la subvención para la adquisición gratuita de libros de texto, o en materia sanitaria que tienen copago en un montón de servicios, o que se les ha cerrado plantas de hospitales. En materia de dependencia está muy bien la nota que se le ha puesto en el pasado, pero es menos cierto que ahora mismo se está desmantelando y que la inmensa mayoría, por ejemplo, de los cuidadores familiares están recibiendo en sus casas cartas de la Junta de Castilla y León recortándoles la prestación que percibían hasta un 90%. Yo creo que eso es vivir de espaldas a la realidad. Es verdad que hay informes objetivos de valoración del pasado en la que Castilla y León no salía mal parado, pero no es menos cierto que la realidad es otra totalmente diferente. Y por tanto, cuando el presidente Herrera lanzó un mensaje de sostenibilidad de los servicios, el Partido Socialista dio un paso, dijo que estaba dispuesto, pero cuando vio lo que quería hacer no podemos estar de acuerdo, porque yo creo que es una política de la apariencia, basándose en informes y ratios y en papeles, y están dando la espalda a las personas, y eso es lo que el Partido Socialista no puede estar de acuerdo. Lo que está claro es que el presidente de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera, cuando lanzó esa consigna mediática, que nunca pasó de ser de una consigna mediática, lo que estaba buscando era tapar los grandes recortes que iba a aplicar en los servicios públicos de esta comunidad. Hoy, en el 2013, es imposible hablar nada más que de recuperar lo que el Partido Popular ha eliminado en cuanto a derechos de la población. Derecho a la salud, derecho a la educación pública, derecho a políticas sociales que tengan en cuenta a las personas que necesitan el apoyo de la administración pública. Esa es la realidad. Entonces, aquel pacto no se llevó adelante porque el Partido Popular no quería ese pacto, y hoy no se puede hablar de un pacto de mantener los servicios públicos según estamos. Habría que retrotraernos a finales del 2011. Hoy no, pero en un futuro no muy lejano se puede hablar de ese pacto. Vamos a ver, yo creo que es absolutamente hablar de la evanescencia, hablar de ese pacto en un futuro, porque si en un año han rebajado los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en un 35%, en el 2013, que va a ser desde el punto de vista económico y social derivado de las políticas del Partido Popular absolutamente nefasto, lo van a reducir en otro 30%. Entonces, en Izquierda Unida, el Grupo Mixto no está en disposición de pactar evanescencias, estamos en disposición de pactar concreciones. Claro, correcto. Además es que en cualquier caso, por poner un ejemplo, que se ve claramente qué es lo que ha primado la política de la Junta de Castilla y León, con tal de ahorrarse 1,5 millones de euros, no han tenido ningún reparo en cargarse las urgencias médicas de atención nocturna en un buen número de municipios del medio rural de Castilla y León. Claro, con ese contexto, por muy buena nota que un informe objetivo que venga de fuera se le ponga a la sanidad de Castilla y León, no podemos estar de acuerdo. No se puede estar de acuerdo en que se está primando un objetivo del déficit, que además es que no tenemos muy claro para qué está sirviendo, cuando un día sí y otro también nos desayunamos con recortes de todo tipo. Insisto, para ahorrarse 1,5 millones de euros hay un montón de habitantes del medio rural de Castilla y León que en caso de que tengan un problema de enfermedad por la noche no tienen ningún tipo de atención. Es muy difícil pactar ningún tipo de acuerdo en ese sentido cuando el día a día se demuestra que la Junta de Castilla y León está dando la espalda a los ciudadanos. Nosotros mantenemos la oferta de pacto porque creemos que es un pacto positivo y que sería bueno para nuestra comunidad que se produjera, pero es verdad que también en el pasado tampoco nunca nos apoyaron en el presupuesto cuando planteábamos iniciativas que tenían como objetivo lo que hemos conseguido hoy, tener esos buenos servicios públicos. Yo no creo recordar que en los últimos 10 años, cuando ahora valoramos muy bien estos servicios públicos, el presupuesto de Castilla y León contara nunca con el apoyo de la oposición. Y eso significa que al final nos tocó remar en solitario, pero ahí están los resultados y son resultados de los cuales los ciudadanos se pueden sentir orgullosos. ¿Y ahora cuál es nuestra obligación? Mantener esa calidad de los servicios públicos a pesar de la crisis económica y salir de la crisis económica con protección social. Esto es lo que estamos haciendo en Castilla y León y por eso quizás somos la referencia hoy dentro del conjunto nacional en lo que es la prestación de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales. Pero lo que está claro es que si el Partido Popular estuviese en disposición hoy 5 de enero de firmar que en el año 2013 no va a modificar los servicios públicos, igual nos lo podíamos plantear. Es decir, un acuerdo para que a finalizar 2013 o 2014 en Castilla y León no hubiese ninguna medida restrictiva a mayores de los derechos de los ciudadanos, porque claro, en una situación como la que estamos viviendo y el año que estamos iniciando, que va a ser absolutamente, insisto, nefasto de esas políticas, sí estaríamos dispuestos a poner una barrera resistencialista de no ir más hacia atrás. Sí, además en cualquier caso también hay que recordar que la oferta de pacto no deja de ser un anuncio.
pero que a la hora de ver los hechos no se corroboran. Hace menos de un mes que aprobamos los presupuestos 2013 y el Partido Popular no aceptó ni una sola de las enmiendas presentadas ni por el Grupo Mixto ni por el Grupo Socialista. Por tanto, mucha voluntad de acuerdo, mucha voluntad de pacto de cara a los medios sí, pero a la hora de que se plasme negro sobre blanco, que se plasme en el documento de presupuestos, se aplicó el rodillo como siempre sucede. Por tanto, así es muy difícil que los ciudadanos crean que el Partido Popular tiene de verdad una voluntad de diálogo y de acuerdo con los grupos de la oposición. Hombre, yo creo que hay un paso positivo que se reconoce aquí por parte del representante de Izquierda Unida, que es que si estos servicios públicos le gustan es porque ha habido un esfuerzo de los últimos años para poderlos seguir manteniendo. Que vayan a peor. O sea, no estoy diciendo que me guste. Bueno, al menos me gusta lo que había a final del 2011, pero es. para nada lo que existe en este inicio del 2013. Sí, pero estos es decir, es una forma de evitar que vaya a peor. Pero estos servicios públicos que eran buenos y que son buenos a nuestro juicio y que eran buenos a finales del 2011, como se dice, se construyeron siempre con el voto en contra de la oposición en Castilla y León y con el único respaldo de los ciudadanos. Que Izquierda Unida ha vuelto al Parlamento hace año y medio, después, si no me equivoco, de 12 años de estar fuera. Entonces, nos hacemos corresponsables del futuro, pero no de lo hecho por el otro partido de la oposición durante estos años anteriores. Sí, pero el Partido Socialista nunca no ha votado sistemáticamente en contra de los presupuestos. Yo recuerdo que hasta hace poco tiempo nos hemos abstenido. Ha habido el año más complicado del inicio de la crisis, en un ejercicio de responsabilidad nos abstuvimos y por tanto lo que pasa es que es muy difícil después que se nos pida, digamos, el esfuerzo de aceptar sin más la política del Partido Popular cuando no hay ningún tipo de contrapartida. La oferta de pacto es o lo tomas o lo dejas. Si de verdad hubiera voluntad de acuerdo y de consensuar unos presupuestos, se hubiera negociado encima de la mesa o se hubiera dicho, bueno, pues presentad enmiendas, las valoramos y las mejoramos. La prueba de que el Partido Popular no le interesa para nada, digamos, el apoyo, en este caso del Grupo Socialista, es que hemos presentado cientos de enmiendas y alguna habría, digo yo, que podría ser aceptada. Sistemáticamente se nos ha dicho que no, ni una se nos ha aceptado. Por tanto, no se puede poner en valor, digamos, la voluntad de acuerdo del Partido Popular cuando llevan 20 y tantos años gobernando y se podrían contar con los dedos de la mano las enmiendas aceptadas por la oposición. Porque siempre ha habido una oposición por parte de él, que yo tampoco me parece mal, es quizá una función propia de la oposición, pero lo que hemos construido en Castilla y León se ha hecho siempre con el voto en contra de la oposición en Castilla y León. Y en todo caso yo soy optimista respecto de que cuando nuestra comunidad salga de la crisis económica sigamos liderando los ratios dentro de España en calidad de los servicios públicos esenciales, porque hoy es verdad que vemos las cosas que se están pasando mal, pero yo creo que cuando al final salgamos de la crisis, Castilla y León va a seguir en la cabeza en el informe PISA de educación, va a seguir liderando lo que son los servicios sociales en España y lo que es la atención a la dependencia y va a seguir en los puestos de cabeza de España dentro de la satisfacción de los usuarios respecto del sistema sanitario. Ese es nuestro compromiso y el tiempo verá al final si hemos acertado o no. Y estamos hablando de unos servicios sociales en los que los municipios también juegan un papel fundamental. No hay que olvidar que muchos municipios o muchos servicios sociales su funcionamiento dependen de los municipios. ¿Cómo garantizar una financiación estable? Ahí sí que ha habido ya un acuerdo inicial bastante importante que hay que significar, que es un acuerdo que ha habido entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista en un doble objetivo, en establecer las líneas estratégicas de lo que va a ser la ley de servicios, de ordenación en el territorio y de gobernanza en el ámbito local en los próximos años y que vamos a debatir de forma muy intensa en este recién comenzado año 2013 y que tiene este punto de partida muy importante de apoyo de los principales partidos políticos en Castilla y León, que además lleva aparejada un documento en materia de financiación que por un lado lleva una prioridad muy clara hacia los ayuntamientos, hacia los fondos incondicionados para esos ayuntamientos para que lo puedan destinar con cierta libertad y hacia una dotación que garantiza un mínimo de 3.000 euros por ayuntamiento en nuestra comunidad autónoma en una época tan difícil como la que estamos atravesando en estos momentos. Me parece a mí un buen punto de partida que además he visto, y yo creo que es gratificante, que el principal partido de la oposición ha dicho que nuestro modelo, el de Castilla y León, sería una muy buena referencia a nivel nacional para el resto de las comunidades autónomas. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, es verdad que se ha firmado un pacto en ese sentido, es verdad que ese pacto contiene una mejora de la financiación de los municipios, en el sentido de que se apoya la financiación incondicionada para que los ayuntamientos puedan disponer como quieran de los recursos, pero ahí tengo que decir una cuestión, que eso se había planteado con anterioridad por el Grupo Parlamentario Socialista a las Cortes de Castilla y León y que el Grupo Popular nos ha dicho sistemáticamente que no y que ha sido un esfuerzo que se ha hecho por parte del PSOE de Castilla y León exigiendo que ese documento lo incorporase. Por tanto, digamos, ha sido a pesar
de lo que siempre nos ha dicho el Partido Popular a nuestra propuesta, hemos conseguido que eso salga adelante. Y no es menos cierto que, en cualquier caso, en cuanto se aplique, sí que va a suponer una mejora sustancial en la forma de financiación de los ayuntamientos. Ahí sí que tenemos esperanzas de que sea útil y nos sentimos satisfechos del paso dado, sin duda. Bueno, por parte del Grupo Mixto, por parte de Izquierda Unida, tanto como Grupo Mixto como Izquierda Unida, lo que está claro es que aquí se está de un incumplimiento total de los partidos mayoritarios. Yo quiero recordar que hace ya más de 20 años hubo un acuerdo político entre los tres grupos que aquí estamos sentados para conseguir una financiación del 50-25-25. Es decir, que a los ayuntamientos lo que correspondiese la participación en el gasto del 25% del total, y la realidad que hoy, en el siglo XXI, en el 2013, la participación de los ayuntamientos en el gasto es del 13,75%, no llega al 14%, hay un incumplimiento. Y que este acuerdo del que están hablando es una forma de no restañar las heridas realizadas a los pueblos, a los municipios, a las ciudades desde el punto de vista de la administración local, sino de tapar lo que no se ha hecho, ni más ni menos. Y nosotros estamos sumamente preocupados porque se está dando un ataque a la representación democrática de los municipios, porque su acuerdo lo único que hace es potenciar esos órganos alegales y esos órganos antidemocráticos y totalmente caciquiles que son las diputaciones provinciales. Bueno. Estamos... No puedo estar de acuerdo en la última parte de lo que ha comentado el portavoz del Grupo Mixto. El pacto... Porque son democráticas las diputaciones, porque no son caciquiles a mí no me gustan, diputaciones. Particularmente no me gustan absolutamente nada ni las diputaciones como están diseñadas, ni su eficacia. ¿Y por qué las apoya el Partido Socialista conjuntamente con el Partido Popular? Ese documento no apoya las diputaciones, al contrario, la esencia de ese documento, de esa parte del pacto, lo que hace es apoyar la independencia de los ayuntamientos, y por eso se ha conseguido una financiación incondicionada, que es verdad que una parte tiene que tramitarse a través de las diputaciones, pero ese documento precisamente lo que va a permitir es que los ayuntamientos dispongan de ese dinero con independencia de la voluntad que tengan los gestores de la Diputación. Lo que está claro es que para nosotros ese documento lo que hace es eliminar competencias y financiación a los pequeños municipios a favor de incrementar las competencias y la financiación de las diputaciones. No es cierto del todo, pero bueno. Bueno, nosotros sí apoyamos las diputaciones provinciales porque nos parece que es una institución que está prestando un servicio muy importante al mundo rural. Sí que es verdad que hay que reflexionar sobre el futuro de las mismas, y el documento va en esa dirección. Precisamente lo que establece es la posibilidad de modificar modelos de elección en el ámbito de las diputaciones provinciales. Lo que va a hacer es certificar su futuro. La prueba de que nosotros creemos en la Diputación Provincial es que este modelo lo que hace es garantizar en el futuro las diputaciones provinciales, aun sabiendo que hay grupos como Izquierda Unida que abogan por su desaparición. Nosotros lo respetamos, pero no lo compartimos. Hombre, el Estado tiene tres patas, que es la Administración central, la Administración autonómica y la Administración local municipal. Las diputaciones son unos órganos metidos a calzador en la propia Constitución, y que teóricamente, fuera de los micrófonos y de las cámaras, todos reconocemos que al final lo que se hace con las diputaciones es mantener reinos de taifas uniprovinciales. En cualquier caso, el futuro de las diputaciones no pasa por lo que se decida en Castilla y León, es una cuestión estatal, habría que reformar la Constitución, y no es menos cierto que, insisto, el documento que se ha firmado, este acuerdo básico firmado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, en esencia lo que viene a decir es que las diputaciones, de seguir existiendo, tienen que ser más democráticas, y eso va por ahí la forma de elección de los diputados, y tienen que ser más eficaces, y para eso está el sistema de financiación. Más adelante, la reflexión sobre el futuro de las diputaciones se escapa un poco de lo que es el ámbito autonómico, es una cuestión a nivel estatal que se nos escapa realmente de... Yo estoy dispuesto en enero del 2014 a hacer autocrítica de mi equivocación, si es que estoy equivocado, pero de momento no lo estoy. Con el modelo de ordenación territorial ya sobre la mesa, pongamos ejemplos, más allá de los términos que se utilizan, o sea, ¿cómo afecta yo, ciudadano de un municipio pequeño, al norte de Palencia, al norte de Burgos, al norte de Soria, de 300 habitantes? ¿Cómo me va a afectar en mi día a día? Pues primero lo que vamos a conseguir es que este municipio siga existiendo, y que siga existiendo con lo más importante que tienen los municipios, que son prestar servicios a los ciudadanos y hacerlo de forma eficiente, porque el principal riesgo para los ayuntamientos es que sean incapaces, por su pequeño tamaño, para prestar servicios de calidad, y lo que hace esta ley, cuando se apruebe, es precisamente asegurar los mecanismos adecuados para que los pequeños ayuntamientos de Castilla y León puedan seguir existiendo, prestando servicios de calidad, asociándose con otros ayuntamientos en algunos servicios, prestando servicios en común, obteniendo colaboración a través de las propias diputaciones provinciales, en fin, a través de una serie de mecanismos que lo que hace es asegurar el futuro de esos ayuntamientos, pero lo más importante de todo es asegurar el futuro de los ayuntamientos en términos de prestación de servicios públicos de calidad al conjunto de los ciudadanos.
Sí, bueno, el principal riesgo para los pequeños municipios habría que decir que era la idea básica que tenía el señor Montoro de cargarse la mitad de ellos. Esta idea de supresión de los pequeños municipios, hay que decirlo bien claro, se ha reconsiderado por parte del Partido Popular en Madrid gracias a este acuerdo básico que se ha firmado en Castilla y León, que se ha demostrado cuál es el sentir de una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene muchísimos pequeños municipios, que tiene muchísimas entidades locales menores y que no estamos dispuestos bajo ningún concepto a que desaparezcan. Dicho esto, lo que confiamos es que efectivamente un sistema de financiación diferente, más libre, que permita a los ayuntamientos tomar sus propias decisiones, va a permitir, entre otras cosas, que sus habitantes noten más eficacia, más cercanía, un mayor grado de preocupación por lo cotidiano al poder disponer de los recursos que tienen como quieran. Hasta ahora el sistema de financiación estaba encorsetado y gracias a este acuerdo básico que se ha firmado, los pequeños ayuntamientos van a disponer de más libertad para prestar los servicios de la mejor forma posible a sus ciudadanos. Por tanto, creemos sinceramente que es positivo, primero, porque van a seguir existiendo y segundo, porque van a vivir mejor. Bueno, yo lo que decir que mientras no pase de ser borrador a ser ley, mientras no pase por todo el proceso legislativo, yo seguiré dudando de que sirva para mantener la cercanía del ayuntamiento con la población, que sirva para mantener las propiedades comunales que tienen muchos municipios de esta comunidad y que sirva realmente a las ciudadanas y ciudadanos de Castilla y León. Esperemos a finalizar el proceso legislativo y entonces yo estoy dispuesto a reconocer que estaba equivocado. Mientras tanto, voy a trabajar para defender este modelo. Para dar tranquilidad al portavoz de Izquierda Unida, si hay algún partido que también tiene interés en el mundo municipal es precisamente el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos nos han otorgado el gobierno en las 3/4 partes de los municipios de Castilla y León y en la totalidad de las diputaciones provinciales. Es un compromiso muy importante que hemos asumido y, por tanto, es una idea muy clara de que el Partido Popular es un claro partido con vocación municipal, como Castilla y León es una comunidad municipal. Señor Carriedo, que le diga que yo no voy a poner en duda el valor municipalista, sobre todo electoralista para el Partido Popular de los municipios de Castilla y León, pero lo que está claro es que en estos momentos y durante el último año y medio ustedes, su política va en función del interés del gran capital y del pago al sistema financiero, y que por encima de lo que usted pueda opinar aquí hoy respecto a ese voluntarismo, esa cercanía, ese compromiso con el municipalismo, está lo que viene señalado del eje Madrid-Berlín, que voy a empezar a llamar eje Valladolid-Madrid-Berlín. Sí, por hacer un apunte, el interés de los distintos partidos políticos no se pueden medir por los resultados electorales, porque los resultados electorales, digamos, son uniformes tanto en el medio rural como en el medio urbano. Yo creo que un buen termómetro para ver cuál es digamos, el interés que tiene el Partido Popular en los municipios, los ayuntamientos, es qué contenta está la Federación Regional de Municipios y Provincias con la actuación de la Junta de Castilla y León. Y tenemos su presidente, el señor García Nieto, que seguramente será el responsable del Partido Popular más beligerante en contra de las decisiones de la Junta de Castilla y León. Hasta hace poco ha ido abanderando una cuestión vinculada a las pagas extras, ha sido muy beligerante con el tema de la ordenación del territorio, es muy beligerante y desconforme con la forma de financiación de los ayuntamientos por parte de la Junta. Por tanto, una cosa es resultado electoral y otra cosa es interés. Y hablando de interés, el Partido Socialista, donde tiene que demostrar lo que es en esta casa, en las Cortes de Castilla y León, ha presentado en lo que va de legislatura decenas de iniciativas para proteger, para mimar al medio rural, y todas esas iniciativas, todas ellas han sido denegadas y desestimadas por el Partido Popular. Por tanto, el interés hay otra forma de medirlo. Pero es que la exigencia yo no lo veo como un problema. A mí que un alcalde del Partido Popular exija servicios para su territorio, que es lo que siempre han hecho los alcaldes del Partido Popular, y cuando nosotros estamos exigiendo servicios al Gobierno de España para nuestra comunidad autónoma es lo que siempre hemos hecho desde el Partido Popular. Ese es el compromiso que tenemos con los ciudadanos que nos votan, el compromiso de la exigencia, no el de la sumisión. Les voy a dar otro dato. 134% es lo que han incrementado los desahucios en lo que va de año en toda España. ¿Qué se puede hacer desde las Cortes ante algo que se está convirtiendo en un conflicto social y en un problema bastante grave? Bueno, yo creo que desde las Cortes de Castilla y León la verdad es que se puede hacer algo por las personas que pierden la vivienda. Se puede hacer menos por cambiar la legislación que afecta al sistema hipotecario. Yo creo que lo que deberíamos comprometernos ante estas cámaras hoy 5 de enero es a trasladar a nuestras fuerzas políticas en el Congreso de Diputados la necesidad de modificar la ley hipotecaria, esa ley
que tiene ya decenas de años y que la última modificación es de la época de la dictadura, la última modificación. Y esa ley hipotecaria solamente tiene un objetivo: no beneficiar el acceso a la vivienda, no beneficiar a la mayoría de las personas, sino beneficiar a aquellos que engañan a la población cuando les conceden una hipoteca con una letra pequeña que o llevas lupa o no la lees. Sí, es verdad que el dato es escalofriante. El último dato conocido de ejecuciones hipotecarias nos dice que Castilla y León es la comunidad autónoma donde más ha crecido. Desde estas Cortes, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer, yo a mi juicio, dos cosas. Como bien ha comentado el portavoz del Grupo Mixto, no podemos hacer nada por cambiar la normativa. Otra cosa que no sea instar al Gobierno de España a que lo haga, pero se pueden hacer medidas paliativas y medidas preventivas. Las paliativas tienen que ser mucho más enérgicas que la oficina que se ha aprobado por parte de la Junta, que más allá de ser, digamos, orientadora, no tiene más efecto, y las preventivas estaría por hacer una política decidida de lucha contra el desempleo. A mí me gustaría recordar que estamos liderando el crecimiento del número de parados en España y que frente a esa realidad la Consejería de Economía es la consejería que más ha recortado de todas las consejerías. Por tanto, no solamente se trata de paliar las consecuencias, sino de prevenir. Y para prevenir no hay nada más eficaz en este caso que una política de fomento del empleo, para que haya menos parados sin prestaciones y, por tanto, menos personas que por falta de recursos no puedan pagar su hipoteca. Evidentemente, el problema de regulación hipotecaria es de carácter nacional y es verdad, hay que reconocer que Izquierda Unida siempre ha tenido una posición muy exigente en la pasada legislatura pidiendo su renovación inmediata, y es verdad que en esta legislatura se han dado algunos pasos seguramente insuficientes y habrá que dar más en el futuro, pero es verdad que ahí sí que ha habido un cambio a nivel nacional de una pasada legislatura donde no se hizo nada en esta materia y de la presente donde se han dado un paso fundamental para algunos colectivos que peor lo estaban pasando. Y en el ámbito autonómico, ¿qué estamos haciendo? La parte que nos corresponde, no es la parte legislativa hipotecaria, sino la parte social. Y ahí ha habido un gran acuerdo muy importante con las ONG del sector, con las entidades financieras, precisamente para crear un modelo propio de Castilla y León de apoyo a estas personas que están en riesgo de exclusión por impago de sus hipotecas, y lógicamente a eso añadir el hecho de que tenemos 6 puntos menos de paro que la media española. Si en España hubiera en este momento la misma cifra de paro que tenemos en Castilla y León, en España habría hoy 1.350.000 parados menos. Y esto es lo verdaderamente importante, y además que en los últimos años esta diferencia a favor de Castilla y León además ha crecido, porque cuando empezó la crisis teníamos 1 punto menos de paro que la media española. Hoy ese punto de paro a favor de Castilla y León son 6 puntos de paro a favor de Castilla y León. Tenemos mucho paro, sí, el 19%, pero es que en España la media es el 25%. Sí, una cuestión, ese tema yo creo que se estamos distorsionando, porque lo que está claro que si en Castilla y León se hubiese crecido incluso demográficamente como en el resto del país, hoy seríamos 350.000 personas más. Si en Castilla y León se hubiese mantenido la tasa de actividad tal como está en el resto del país, hoy no habría 230.000 parados registrados, había 330.000. Esa es la verdad. Un poquito tiempo, no sé si... Sí, es que la tasa de paro en Castilla y León es más baja, entre otros motivos, porque perdemos población. Está demostrado estadísticamente que un ratio es más bajo cuando se pierde población. Y no estamos hablando, insisto, de ratios ni de porcentajes, hablamos de personas. Y Castilla y León está liderando el crecimiento de personas que están en desempleo. Eso es lo que cuenta, no si el ratio es mayor o menor. Y en ese sentido, todo lo que se haga de fomento a favor del empleo será favorecedor para evitar que haya más desahucios. Eso es justo en la pasada década, en Castilla y León, aumentó la población por primera vez en muchas décadas, este es un dato objetivo, y el año pasado es el primer año 85.000, no 330.000 que nos correspondería. Pero hubo un aumento de la población que es innegable, porque Castilla y León perdió mucha población en los años 60 y 70, y la pasada década, por primera vez en muchas décadas, por fin aumentó la población, y además el año pasado es la primera vez en nuestra historia donde la tasa de empleo de Castilla y León, el número de personas o el total que están trabajando, ganó a la media española. Es un dato muy, muy importante y muy revelador en un momento en el que, insisto, nuestra tasa de paro es 6 puntos menos que la nacional, pero es que tenemos un paro del 19% en Castilla y León y la de Andalucía es el 35% de paro. Hay muchos temas sobre la mesa, estamos llegando al final. No me gustaría despedirme sin antes conocer, estamos en víspera de Reyes, muy brevemente, ¿qué pedirían o qué han pedido a nivel parlamentario? Pues que el año 2013, cuando tengamos esta reunión en instancias de televisión de Castilla y León, pues estemos en mejores condiciones de lo que hoy estamos. Hoy estamos en una situación muy complicada de recesión. Yo creo que uno de los pasos muy importantes que hemos dado es reconocer la verdad, la realidad de los hechos. Nadie niega la crisis, nadie niega la recesión. Y yo creo que se están tomando medidas difíciles, complicadas, pero necesarias para salir de la crisis. Y nuestro deseo es que cuando dentro de un año nos volvamos a reunir, podamos hablar no de lo que estamos perdiendo, sino de lo que estamos empezando a recuperar y sobre todo que lo hagamos con protección social, es muy importante. A mí hay una ley que estamos tramitando en las Cortes que me interesa mucho poner de manifiesto, que no solamente es
hablar de salir de la crisis, sino beneficiar a los que más lo necesitan, que es la ley de igualdad para las personas con discapacidad, porque en Castilla y León tenemos que salir de la crisis, pero salir con protección social y salir garantizando, como hemos garantizado durante época de crisis, con la creación, por ejemplo, de la renta garantizada de ciudadanía. Bueno, el Partido Socialista ha pedido dos cosas a los Reyes Magos. Que dentro de un año los castellanos y leoneses estén mejor, y eso pasa porque haya menos personas paradas y porque dejen de recortarse los servicios básicos que perciben, educación, sanidad y demás. Y como somos conscientes que para que eso suceda hace falta que quien tiene la capacidad de gobernar, que es el Partido Popular, pedimos que se quite, si se me permite la expresión, las orejeras y que se dé cuenta de que una política de la austeridad por encima de todo no nos lleva a ningún lado. Que sean conscientes de que hay que hacer una política de más estímulo económico, de más creación de empleo y de estar más con los ciudadanos. Menos ratios, menos porcentajes y más pensar en las personas. Bien, pues yo a los Reyes Magos no he pedido nada, no pido nada, no creo ni en los Reyes terrenales, ni creo en los Reyes Magos, que son la fantasía. La situación de Castilla y León no es derivada de un maná que nos ha llegado, una plaga divina, sino de las políticas del Partido Popular al servicio del gran capital. Entonces yo lo que sí pido este inicio del año para la población de Castilla y León es que al Partido Popular de Castilla y León, que tiene mayoría absoluta con el voto de los ciudadanos de esta comunidad, se asiente en el territorio, teniendo en cuenta que en el territorio de Castilla y León hay personas para avanzar en una justicia fiscal para una justicia social. Carlos Fernández Carriedo, Julio López, José María González, gracias a los tres por compartir parte de su tiempo con nosotros. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Y a ustedes, recordarles que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Feliz Año Nuevo, felices Reyes y hasta el próximo sábado.